Muchas gracias por acompañarnos en la plataforma multimedia de Grupo Zócalo. A partir de una publicación de una influenciadora de YouTube, Pau Tips. Y es muy curioso porque cada vez que tú vomitas o cada vez que tienes un atracón y un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte, y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Y quiero que sea algo de lo que tú seas muy consciente. Ha surgido un diálogo sobre el tema de los trastornos alimenticios y cómo son abordados por dos áreas de nuestra vida cotidiana: la religión y la medicina. Mi nombre es Rosalío González y vamos a estar platicando el día de hoy con el nutriólogo Arturo Mesa. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Y con Eduardo Pacheco, abogado y además vocero de la Alianza Ministerial de Iglesias Evangélicas. Así es, Saltillo. Buenos días. Dios les bendiga. Sí. Y me gustaría comenzar justamente con usted, Eduardo, por el tema de la experiencia de ella. Lo aborda desde su religión, la religión cristiana, y da una frase que se convierte en viral, como se le conoce en las redes sociales, y dice que la bulimia y la anorexia son de Satanás. ¿La bulimia y la anorexia son de Satanás? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Bendecimos a todas las familias de Saltillo, de Coahuila, de México. Yo creo que antes de contestar esta pregunta, que va a ser muy interesante, pero vamos a tratar un antecedente. El ser humano tiene que comprender que somos una creación de Dios. La palabra de Dios claramente explica en el libro de Génesis que somos una creación de Dios. Más allá que alguno lo cree, otro no lo cree, es muy respetable, pero bueno, pues es lo que enseñan las Escrituras. Y el propósito de Dios es darnos una vida saludable, una vida de bienestar, y nos da inclusive señalamientos, recomendaciones o instrucciones de qué alimentos son buenos para la vida del ser humano y qué alimentos no son buenos. A lo mejor esta persona está haciendo referencia a lo que las Escrituras señalan, que habla de la presencia de un ser maligno llamado Lucifer, Satanás, viene en la Biblia, y que este personaje viene a matar, a robar y a destruir. Dios ama su creación, Dios ama a la humanidad, y su enemigo, el adversario, el diablo Satanás, viene a destruir al ser humano. Entonces, ¿cómo puede lograr esta destrucción? Pues a través de diferentes estrategias, a través de diferentes maneras. Las drogas, el alcohol, etcétera, conocemos muchas de ellas, y un desenfreno, un desorden en los hábitos alimenticios pueden provocar que el ser humano dañe su propio cuerpo. Yo creo que esta influencer a eso se está refiriendo. Todo aquello que viene a destruir el cuerpo del ser humano, el templo del Espíritu Santo, pues no proviene de Dios. Viene de un reino de tinieblas, de acuerdo a las Escrituras, que es comandado por este ser llamado Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, que viene a matar, a robar y a destruir. Pues bajo esta perspectiva tendría esa medida de razón. Es decir, el propósito de este reino de tinieblas es destruir al ser humano. ¿Se excedió a lo mejor en la expresión? Yo creo ¿La que sintetizó mucho? Lo que pasó, yo creo que faltó darle un poquito más de contexto para poder llegar a esta conclusión. Se oye muy fuerte de primera instancia decirlo de esta manera, porque puede ser inclusive que alguna persona entonces se sienta agraviada, se sienta aludida, más condenada. De por sí está batallando con su situación, con este problema, es un problema grave de salud. Pero en lo que sí tiene razón es que el fondo y el trasfondo es un tema de tipo espiritual. Y las Escrituras, la palabra de Dios, la libertad que trae Jesucristo, puede darle libertad al ser humano, no nada más del tema alimenticio, sino drogas, alcohol, depresión y otros trastornos que afectan al ser humano. Muy bien. Arturo, en este caso, entre la discusión que se abrió, el diálogo que se abrió, está el tema de la desinformación médica que podría venir a partir de una influenciadora como Pau Tips. Desde el punto de vista de la nutrición, ¿cómo se podría abordar estos dichos y esta manera en la que ella, desde su experiencia personal, tomó el tema? Claro, mira, los trastornos de la conducta alimentaria, desde el punto de vista de la ciencia, es una conducta desmedida o incorrecta hacia los alimentos, ¿sí? Ya sea de manera abusiva o descontrolada, o la restricción de la misma. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, existen dos factores. El factor genético, que muchas veces ya traemos una carga genética que hace que nuestros
neurotransmisores tengan un cambio en el cerebro, y este cambio en el cerebro genera un cambio en la conducta, ¿sí? Para eso existen los estudios pertinentes, y también la cuestión psicológica y emocional. Existen factores, muchas veces los factores de la educación familiar, también factores de la percepción que pueden generar la presencia de autoestima o la ausencia de la autoestima. El perfeccionismo también es un tema psicológico a abordar. A veces en la búsqueda del perfeccionismo que se está dando en este mundo globalizado, también nos lleva a este tipo de conducta, la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿se complementa? Perdón. Sí, no, está bien. ¿Se complementa con la medicina? ¿Se complementa con esta visión? Definitivamente, bueno, desde el punto de vista particular, son información, es conocimiento, son datos que no necesariamente se contradicen. Vamos a pensar ahorita, el licenciado Arturo está hablando de algunas de los de deficiencias, algunas circunstancias que modifican hábitos, pero nosotros desde el punto de vista espiritual vamos al origen. O sea, esto ya se está hablando de las consecuencias, los efectos de un problema, y desde el punto de vista de la fe cristiana evangélica entendemos que lo que causa que se logre o que se lleven a cabo estos trastornos, que no está peleado con la ciencia, tiene que ver con el tema espiritual. Mira, por ejemplo, en cuestiones de ciencia se habla de predisposición genética, pero desde el punto de vista espiritual hablamos de maldicencias generacionales, o sea, situaciones que se vienen transmitiendo por generaciones. Papá, mamá que tuvieron este tipo de trastornos, este tipo de disfunciones, luego son heredados al hijo. Una de las causas, que bueno, pueden ser muchas, pero una de ellas es que el ser humano no se siente identificado, no tiene una estima adecuada a su propia persona. No conoce y no tiene una relación con su creador, y al no tener una relación con su creador no conoce lo valioso que es ante los ojos de Dios, que somos cosa de gran estima. Entonces, al no conocer esa identidad, empezamos a buscar factores externos que nos permitan recibir esa paz, ese gozo, y lo empezamos a veces a buscar en la cuestión física, y eso puede llevar a situaciones de peligro, porque como no es una cuestión física, sino una cuestión espiritual, aunque se llegan a alcanzar ciertos estándares, una vez que se alcanzan, otra vez queda la insatisfacción. Ejemplo, una persona que dice, pues tengo problemas de sobrepeso, cuando baje 5 kilos me voy a sentir ya muy contento, muy feliz, baja los 5 kilos y vuelve a sentir ese vacío. Otros 5, y llega un momento en donde no hay manera de llegar a tener ese gozo, esa paz, que la Escritura dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es para dar un ejemplo, mientras que no se conozca o no se tenga esa relación con su Creador y conozcamos lo valioso que somos ante los ojos de Dios, pues estaremos buscándolo en factores externos. Ahora, esto no significa que tengamos desórdenes de alimenticios y nos cobijemos en el tema de que acabo llamado por Dios. La palabra de Dios establece muy claramente que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, y el que destruye al cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Por eso vemos una serie de enfermedades, lamentablemente, obesidad, temas de diabetes, que son en su mayoría generados por malos hábitos alimenticios, falta de dominio propio. ¿Son los malos hábitos alimenticios tan graves como la bulimia y la anorexia, la búsqueda de un ser interno, la falta de una identidad, la falta de un ser espiritual, Arturo, desde el punto de vista de la ciencia? Yo siempre he sido fiel creyente que Dios, en cualquiera de las formas en la que la menciones y en cualquiera de las formas en la que creas, ya sea por medio de una religión, por medio de un nombre diferente, hay quien dice universo, hay quien dice Yahvé, hay quien dice Alá, ¿sí? Nos ha permitido evolucionar como seres humanos y ha puesto las dos contiendas, ¿no? Toda la cuestión espiritual religiosa y la cuestión científico-médica, ¿no? Entonces, se está dando una conjunción muy importante en la actualidad de esto. Efectivamente, nosotros estamos evolucionando para precisamente llevar ese amor al cuerpo, ese amor a la conducta, y estudiamos a lo mejor desde el punto de vista fisiológico todos esos orígenes, ¿no? Entonces, buscamos hacer esa conjunción, tener ese vaivén también en conjunto con la psicología para hacer un match correcto y que se lleve a esta búsqueda de salud. Entonces, sí, efectivamente, los hábitos como tal pueden llevar. ¿Cuáles son los hábitos? Fíjate, una dieta restrictiva para buscar una pérdida de peso, como lo menciona ahorita el pastor,
puede llevar a un cambio, hay una baja en la glucosa, hay un cambio de pensamiento y se presenta rigidez y otro tipo de trastornos dados por la baja de glucosa en el cerebro. Y eso da una predisposición a los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, está íntimamente ligada la cosa. Estamos íntimamente ligados porque ahorita hablaba de los antecedentes heredofamiliares, donde un papá, una mamá con obesidad y con conductas de atracones o desmedidas hacia los alimentos, precisamente no le está enseñando la cuestión de amor y autocuidado a ese nuevo ser y le está transmitiendo un trastorno de la conducta alimentaria a través de la obesidad, no precisamente anorexia, bulimia, potorexia, vigorexia, también lo está haciendo a través de la obesidad, desde su trastorno hacia el trastorno de este nuevo ser que se está creando. Para cerrar, nada más les pido un comentario breve y yo vuelvo a la pregunta que nos tiene aquí de origen, que puede ser fuerte, pero finalmente es la pregunta que nos tiene aquí sentados dialogando. Sí. ¿Es entonces los trastornos alimenticios producto de este ser mitificado de Satanás, son producto de eso desde el punto de vista? Bueno, desde el punto de vista de la fe, tenemos todo aquello que viene a destruir el cuerpo, a que viene a atacarlo, que viene a hacer puerta para enfermedades, desde luego no viene de parte de Dios. Solamente existen dos reinos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas, y todo aquello que no proviene de parte de Dios proviene de este reino de oscuridad. La palabra de Dios es muy clara, dice su palabra que todo me es lícito, mas no todo conviene. Significa que podemos, como seres humanos, tenemos la libertad, pero también la responsabilidad de tomar buenas decisiones. El ejemplo que demos como papás a nuestros hijos va a permear más que todas las palabras que les podamos dar. La mayoría de las veces creo que tomamos malas decisiones por falta de información o por una información equivocada o simplemente por rebeldía. Pero hoy es el tiempo de que podamos encontrar a través del diseño que Dios estableció las directrices correctas para tener una vida libre, una vida de gozo y de abundancia en el nombre de Jesús. Muy bien, la misma pregunta, Arturo. La misma pregunta. Precisamente hablando desde lo que comenta el compañero, efectivamente los trastornos de la conducta alimentaria pueden ser desde la presencia o la ausencia de la autoestima. Entonces estamos hablando nuevamente, nos vamos al tema del amor propio y del amor heredado. Entonces no lo veo tal como cuestión de Satán, yo lo veo como una cuestión de aprendizaje. Si mi papá o si mi mamá no se supieron amar o no pusieron las directrices correctas en mí, o si ellos lo pusieron, pero mi percepción está alterada por mi misma ideología, por mis mismas experiencias, entonces la cuestión de saberme amar y saber manejar mis emociones y mis percepciones puede llevarse de manera funcional o disfuncional. Yo creo que desde tratando de hacer la conjunción desde la ciencia y esta parte de la religión, puede ser como lo funcional es todo lo de Dios y lo disfuncional todo lo del el reino de las tinieblas, ¿no? La salud y la enfermedad. Exactamente. La salud y la enfermedad. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que estén dispuestos a este tipo de diálogos. Este medio de comunicación es un foro para dialogar, y les agradezco también mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Tele Saltillo y Periódico Zócalo, y además nos puede encontrar en www.zocalo.com.mx. Que tenga usted un excelente día. Bendiciones. Gracias.